Principio de la disposición arquitectónica, ¿no? Primero hay que valorar la arquitectura para ver dónde las podemos ubicar, ¿no? Si la arquitectura lo permite, en la zona ideal, porque no es cualquier lugar donde se van a poder disponer estas juntas, es donde conviene. Entonces la arquitectura tiene que estar adaptada a esa conveniencia. Yo de generarla la puedo generar. ¿Cuándo no puedo? Bueno, cuando las condiciones arquitectónicas no me lo permiten. Si esa junta la tengo que hacer en la mitad de un sistema de losa o justo donde hay unos vacíos, lo que sea, y no es factible hacerlo, voy a tener problemas, ¿no? Ahora, a nivel estructural, siempre podré dividir las estructuras o crear alguna junta sísmica. Está claro que tenemos que buscar edificaciones cuya relación geométrica sea adecuada, evitar esbelteces en planta, en elevación. Entonces, de tal manera que es algo que tenemos que valorar en cada proyecto. ¿Bien? Excelente. Si puedes dejar de compartir tu pantalla para verificar que la mía se activa. Sí, dame un segundo, Luis, para yo dejar de compartir. Listo. Perfecto. Bueno, muy interesante, muy denso, por supuesto, todo lo que se refiere a este predimensionamiento, pero tomando en consideración muchos aspectos del comportamiento y de cómo va a ser la respuesta y el desempeño estructural. De hecho, una de las preguntas, Eliud, que estaban haciendo era qué tan confiables eran los predimensionamientos que aparecían en la norma. Sí. Y yo les comentaba que el aspecto, el enfoque normativo generalmente de esos valores mínimos de altura y de peralte, tienen que ver con valores mínimos, pero que no necesariamente toman en consideración, como el mismo ingeniero consultaba, el estado de solicitación presente, porque no es lo mismo una edificación para hospital que una edificación para oficinas, donde hay una cantidad de condicionantes desde el punto de vista de la demanda sísmica, de las cargas impuestas, que puede requerir de peraltes mayores a esos mínimos establecidos, evidentemente, en ese predimensionamiento que establece la norma, simplemente peraltes en función de la luz libre y ese tipo de cosas. Por eso es tan importante estas técnicas de predimensionamiento, como tú indicabas muchas veces, que cuando sé del comportamiento, yo perfectamente puedo inferir criterios de resistencia y criterios de rigidez para tomar una decisión en qué orden voy a tomar la dimensión. A veces el criterio de rigidez es suficiente, pero a veces el criterio de rigidez pasa por evaluar el criterio de resistencia, y en el criterio de resistencia, probablemente por razones de las cuantías o del exceso de cuantías presentes, más bien pasar a una sección de mayor peralte, en el cual sabemos que desde el punto de vista de rigidez va a estar bien, pero desde el punto de vista de resistencia probablemente requiera de una rectificación. Y creo que es de los aspectos más complejos del hormigón, porque el hormigón depende evidentemente tanto del material como de las cuantías de acero, como de las técnicas de confinamiento y traslapo o solape del acero de refuerzo para dar garantía de la integridad estructural. Y esa es una de los puntos iniciales en el que quiero partir con la estructura metálica. Permítame verificar que están viendo mi pantalla. Todo está correcto, Luis. Perfecto, sí, es un poco para estar seguros que... Ok, fíjense que hablar entonces del tema del planteamiento general estructural desde la concepción, como ya hablamos, hasta la fabricación y el montaje, pasa por diferentes estadios o fases del diseño. Y quizás nos estamos enfocando en este instante en ese planteamiento y estructuración inicial, que puede venir en una fase de anteproyecto con arquitectura, o que simplemente el proyecto arquitectónico llega a nuestras manos y ya nosotros inicialmente hacemos un planteamiento. ¿Y por qué es importante el planteamiento? Porque evidentemente yo necesito decir de arquitectura que lo que ellos plantearon como alternativa estructural requiere de la incorporación, en muchos casos, de una variación de los sistemas resistentes a sismo que puede afectar sus espacios.
Y si yo estoy claro en lo que estoy planteando estructuralmente, en ese planteamiento estructural, para tener una respuesta traslacional aceptable, para minimizar los efectos torsionales, para que la respuesta del desempeño sea consistente con lo que estoy buscando en esa estructura desde el punto de vista sismo resistente, entonces ese planteamiento debe tener algunas alternativas para que arquitectura ceda y de alguna manera nos permita a nosotros abordar el problema. Porque si esa negociación con arquitectura no se plantea desde el inicio, podemos estar en problemas. Yo he estado presente en algunos proyectos en algún momento donde el líder del proyecto no tomó ciertas precauciones de lo que estaba ocurriendo, dio concesiones a arquitectura y después cuando hizo el diseño se encontró unos problemas que eran inviables para las secciones estructurales o para los miembros estructurales para resolver producto de esas concesiones que él dio durante la etapa de acuerdos iniciales en el proyecto. Por eso es tan importante que tengamos conciencia y que nosotros tenemos que tener argumentación válida para poder hacer, digamos, nuestro planteamiento estructural y no al final del proyecto darnos cuenta que no cumple por rigidez o no cumple por resistencia o las derivas no están cumpliendo o los sistemas de diagonalización son insuficientes o algún problema de concentración de esfuerzos está produciendo un incremento de secciones que desde el punto de vista técnico-económico no es aceptable, esas cosas yo tengo que hacerlas desde el planteamiento inicial. Así que en el caso de la estructura de acero, ¿qué es la diferencia? Bueno, que el acero como material tiene una condición isotrópica, no tengo problemas, yo lo que tengo que buscar las secciones adecuadas que cumplan dimensionalmente con las especificaciones de diseño. Eso quiere decir que me tengo que amarrar a esta normativa ANSI ISC en todos sus documentos, las especificaciones, las provisiones sísmicas y, por supuesto, el tema de las conexiones precalificadas que son de carácter obligatorio para temas de pórticos intermedios a momento y pórticos especiales. Eso quiere decir, no es que yo en mi país estoy acostumbrado a utilizar unos angulitos para hacer una conexión a momento. Eso es un sistema de pórticos intermedios especiales que esté obligado usted por norma a implementar dentro de su sistema en la zona de implantación, pues eso no se puede utilizar. Tiene que utilizar alguna de las que estén en la 358 o las que hayan sido validadas en su país con los debidos ensayos y procedimientos que tienen que realizarse. Este es uno de los puntos más neurálgicos del diseño en acero, que la gente por desconocimiento muchas veces violenta en sistemas intermedios a momento, porque los sistemas ordinarios no están sometidos a esta condición y realmente van a traer un desempeño pobre de la respuesta estructural ante la situación sísmica. Así que, ¿qué debo pensar entonces si el acero es un problema de la sección transversal que voy a utilizar y no es un problema del material? Porque yo tengo un material con una cierta resistencia y que voy a poder cambiar la sección entendiendo que el material me está dando siempre la misma capacidad resistente, porque va a depender de la sección, de otros aspectos de esbeltez que están relacionados con la sección transversal a utilizar. A diferencia del hormigón, que depende del tipo las cuantías que coloque, de los niveles de confinamiento que pueda colocar, de si es factible armar y colocar esas cuantías, porque en el papel las cuantías pueden colocarse, pero cuando llego a obra me doy cuenta que esas cuantías no se pueden colocar. El mundo del acero respecto a edificaciones, de las estructuras de acero, no parte de ese principio, parte de la forma de la sección transversal, en el cual hay limitaciones del tipo de secciones transversales que puedo utilizar, ¿verdad? Y dónde las puedo utilizar y tengo que pensar cuál es la solución. Por ejemplo, el tema de los perfiles tubulares, en el cual sabemos de que para pórticos intermedios especiales, cuidado, porque los perfiles tubulares que se entregan mucho en Latinoamérica, las acerías de Latinoamérica, son perfiles conformados en frío y no aplican porque deberían ser perfiles de pared gruesa, como los HSS norteamericanos, que son extruidos en caliente, distinto al proceso de fabricación. Eso es un tópico muy complejo y que siempre es la discusión, concha, pero es que el arquitecto quiere tubos. Sí, bueno, pero los tubos los puedes usar en sistemas ordinarios. Pero ya cuando vas a sistemas especiales, tienes el problema de la relación ancho-espesor de la pared y tienes el problema del proceso de fabricación, que no es consistente con lo que exigen la 341 y la 358 al respecto. Entonces, evidentemente, la sección transversal va a ser importante y en la sección transversal tengo que cuidar estas relaciones ancho-espesor
¿verdad? Que tienen los elementos de la sección transversal, o sea, este semiancho BF, el ala y el tema de la altura del alma, voy a tener que entonces también tomarlo en consideración para, en función también del espesor que voy a tener. Esa altura entre ese espesor, esas relaciones de ancho-espesor me garantizan que las secciones de los sistemas resistentes a sismo no sufran de pandeo local, porque si sufren de pandeo local no pueden plastificar. Esa es la razón primordial. Así que tengo que pensar, ¿voy a utilizar sistemas de pórtico momento? Bueno, mi estabilidad se debe a la rigidez flexional del nodo viga columna, en el cual el criterio columna fuerte y viga débil es de lo que tengo que cuidarme, la zona del panel y los esfuerzos en la zona del panel del nodo viga columna, al igual que en hormigón, el nodo, la junta de hormigón, hay que cuidarla porque por condiciones naturales hay que reforzarla y evidentemente cumplir con la documentación requerida tanto en la 341 como en la 358. Ahora, un sistema con diagonales, su respuesta es distinta. Y si son diagonales concéntricas, como este caso, la estabilidad lateral se debe a una distribución axial de tensiones de compresión y de tracción. Y es importante destacar que en mi modelo elástico lineal yo obtengo un estado de solicitación bajo un sismo de diseño que ha sido reducido por una cantidad R, de forma directa o indirecta en las formulaciones, pero ha sido reducido. ¿Por qué? Porque se supone que la estructura tiene un sismo de diseño, pero él va a tener una respuesta no lineal si he preparado a nivel de ductilidad los detalles de conexión y los miembros estructurales para que esa ductilidad se desarrolle. Si no, lo que va a suceder es que la respuesta es totalmente elástica y el sismo que va a llegar es de esta magnitud y no de esta magnitud, que es lo que haría una estructura dúctil. Por lo tanto, el tema de el modelo elástico lineal y las correspondientes solicitaciones que van a llegar al modelo estructural hay que tomarlas en cuenta. Y para eso hace, si uno entiende el tema de comportamiento, uno puede hacer el planteamiento, por lo que análogamente podríamos hablar de ósmosis inversa, o sea, voy de lo que puede producir el elemento hacia atrás para poder dimensionar los elementos. Lo primero que tenemos que pensar en que el predimensionamiento está basado en unas acciones que se definen por la edificación. Nosotros en la especialización, en las especializaciones de acero, una de las cosas que hacemos es parametrizar, hacer un movimiento paramétrico de edificios de 4, 8, 12 niveles y aplicar este procedimiento de dimensionamiento con el que podemos lograr llegar a unas secciones bastante cercanas a las secciones definitivas del proyecto. Y lo demostramos haciendo diversos casos con ya la incorporación de algunas irregularidades, algunas situaciones particulares, para que entonces pueda verse un predimensionamiento de lo que sería a partir de una estructura regular, pero que en resumen yo en una estructura cualquiera voy a buscar minimizar las irregularidades, que es mi función como ingeniero estructural. Aunque haya que convivir con cierta irregularidad torsional, aunque haya que convivir con cierta irregularidad de efecto de piso blando o de piso flexible, yo debo buscar la manera de tomar previsiones en esas zonas para dar estabilidad y seguridad y confiabilidad al diseño estructural. Por eso el tema de las irregularidades, tal como el ingeniero Lido los mostró, es un tema que también va asociado al mundo de convivir con ellas, porque evidentemente vamos a tener que convivir con ellas, pero de minimizarlas desde el punto de vista estructural. Esto no se trata de agarrar un valor de R que he calculado a partir de un factor en altura multiplicado por un factor horizontal, por un factor de redundancia para aplicárselo al R ideal del sistema dado en las tablas de la C7 o de cualquier norma norteamericana. Este no es el R de la estructura. Esto es una aproximación para de alguna manera plantear un procedimiento del cálculo. Pero evidentemente, siendo este el valor máximo que probablemente podríamos llegar por la presencia de las irregularidades y la falta de redundancia, resulta que ese R podría ser sensiblemente menor. Y eso solo un análisis no lineal podría determinarlo. Por eso es tan importante cumplir con lo que los sistemas requieren. Un pórtico de momento, criterio de columna fuerte, requerimos las relaciones ancho-espesor de los elementos de la sección transversal que cumplan con la normativa
y requerimos de reforzar la zona del panel del nodo viga columna. Un sistema de diagonales, pues buscar la diagonal óptima que voy a colocar en el sistema estructural para que cuando haga la sumatoria de las fuerzas de todas esas diagonales plastificando, tenga la columna aceptable desde el punto de vista de resistencia, que mi modelo elástico lineal no me lo va a dar y que yo voy a tener que determinar a partir de un omega sub cero modificado del mecanismo cedente que entregan todas las diagonales del sistema, esto pensando en los sistemas especiales del tipo concéntrico, ¿ok? Y los sistemas especiales a momento, como vemos en esta, por ejemplo, en esta primera calificación de aproximación del predimensionamiento. Para ello, nosotros hemos desarrollado una cantidad de hojas de cálculo que permiten validar que este procedimiento es bastante aceptable, porque vuelvo a insistir, ¿qué es lo que sucede en el mundo del hormigón? En el mundo del hormigón, ¿qué es lo que tenían los ingenieros estructurales antes? Ellos tenían una cantidad de elementos de columna y de viga dispuestos tabularmente en unas tablas de aproximación donde variaban las cuantías, variaban las dimensiones y de alguna manera se resolvían temas como el nodo sísmico y el criterio de columna fuerte y viga débil y se verificaba qué sección podía utilizar de acuerdo a la cuantía que yo iba a esperar en esa estructura, tanto en columnas y en vigas. De esa manera hacía un planteamiento tabulado porque el hormigón depende de la armadura de refuerzo. El acero no, el acero depende de la sección transversal y de las relaciones ancho-espesor y de los conceptos de esbeltez que pueden estar presentes dentro del comportamiento y del pandeo en compresión que pueden ocurrir en los elementos. Así que la aproximación a cero es mucho más sencilla que lo que, por ejemplo, el ingeniero Eliud demostró y trató de denotar, que está muy fundamentado también en el tema de experiencia, de haber hecho 50, 100 proyectos de hormigón donde uno saca las variables adimensionales finales que le permiten a uno saber los tenores de hormigón, por ejemplo, los tenores de acero, le permite saber las dimensiones mínimas que esos edificios han arrojado de acuerdo a un diseño totalmente consistente conforme a la demanda sísmica implementada. Si vemos, por ejemplo, una correa va a estar afectada por dos condiciones en un sistema, la fase constructiva y la fase de uso y ocupación. ¿Qué pasa durante la fase constructiva? Que durante la fase constructiva lo que está es un sofito metálico o un deck metálico, eh, probablemente con algunos conectores de cortante, a lo mejor, digamos, eso está previsto dentro de toda la parte de fabricación, lo cual es necesario en los sistemas compuestos, pero donde la lámina no da un soporte lateral adecuado. Y eso se ha demostrado durante procesos de vaciado. Entonces, hay unas cargas de construcción que tomo prácticamente para la luz de esa correa completa, o por lo menos para la mitad de la luz, lo cual nos llega al convencimiento de que probablemente en esos casos yo tome partido del módulo de sección elástico del perfil y después tengo unas cargas últimas de uso y ocupación que vienen con la mayoración, ¿verdad? De la carga muerta y de la carga viva, y que de alguna manera están más asociados al módulo de sección plástico. En cualquier caso, yo puedo predimensionar una correa entendiendo que la carga y el momento que va a estar actuando, la carga por metro lineal, el momento que está actuando, va a estar alrededor de lo que para nosotros podría ser un valor de W por L cuadrado entre 8, que es una correa que típicamente está vinculada a cortante, por lo que indica que esa correa tiene una característica isostática del comportamiento. Y podríamos ir a estos diagramas. Y con estos diagramas simplemente tomar el ancho aferente, tomar el criterio de resistencia, despejando el módulo de sección elástico de las formulaciones de acero. Lo mismo hacer para el caso de las combinaciones últimas o simplemente unificar el tema del criterio con el módulo de sección elástico y tomar un criterio de rigidez que generalmente toma al peralte de esa correa o de esa viga de transferencia con la luz entre 24 hasta la luz entre 20, siempre y cuando vaya a haber una acción colaborante.
es un aspecto importante. Así que es muy sencillo poder predimensionar la correa. Predimensionando la correa, entonces podemos predimensionar lo que para nosotros podría ser la viga resistente de un pórtico. Bueno, aquí ya se manejan relaciones o criterios de rigidez un poco donde la sección es un poco más robusta, tiene mayor peralte, tiene que ser comparable evidentemente con las luces y el nivel de cargas que va a obtener y aplicamos el mismo principio, pero aquí conocemos que el común denominador de los casos voy a tener una respuesta alrededor de WL cuadrado entre 10, entre 11, entre 9, dependiendo si está en la esquina, y entendiendo que nosotros lo que vamos a tomar es el ancho aferente o el ancho tributario responsable de esa carga que va a recibir esa viga a través de la transferencia por correas o del sofito metálico, yo puedo estimar entonces cuál es el módulo de sección plástico requerido durante el tema de proposición de una viga. Y esto lo puedo hacer para diferentes vigas que tienen diferentes luces y anchos tributarios, de manera de estandarizar, sin perder de vista que el nodo viga-columna debe tener unas reglas de proporcionalidad, porque si pongo peraltes muy parecidos, por ejemplo, imagínense 300 milímetros y aquí 330 milímetros, voy a tener problemas de interferencia con las conexiones. Nuestra experiencia nos ha denotado que si yo quiero colocar vigas distintas que convergen a un nodo, probablemente esa variación comience a partir de 100 o 120 milímetros de diferencia para que los pernos que están en una conexión no choquen con los rigidizadores o placas de continuidad que provienen de la otra conexión en el sentido ortogonal. Eso es un aspecto constructivo importante a considerar. El tema de pórticos a momentos, bueno, yo estoy buscando la propiciación de rótulas plásticas en las vigas. Las rótulas plásticas lo que me digan que la viga va a entregar un momento máximo probable que va asociado a unos criterios establecidos en la 341 y que tienen que ver con la tensión cedente esperada del material multiplicado por un factor de endurecimiento por el módulo de sección plástico que tiene la viga. Y por supuesto, lo que entrega la cara de la columna dependerá de la profundidad donde se produce la rótula plástica. Este SH que está en las normas, así que tendré unos cortantes asociados que debo multiplicarlos para de alguna manera tener ese corte último multiplicado por ese brazo SH para poder hacer el diseño de lo que sería el criterio asociado a la conexión y tomar en cuenta el eje central si quiero tomar en cuenta el criterio de columna fuerte. Todo esto nos lleva claramente a que si yo conozco y puedo ubicar cuál es el momento que llega de esa viga al eje de la columna para el criterio de columna fuerte, yo podría aproximar el diseño de esa manera. Ya tengo la viga porque la he calculado, así que la columna tengo que establecer ciertos criterios y factores para que eso se cumpla. Fíjense que los mecanismos en pórticos a momentos estarían principalmente en la viga, que es lo que quiero, la rótula plástica en la viga, pero se podría producir rótulas plásticas indeseadas en las columnas, porque esto conduce a un mecanismo inestable, o la falla de la zona del panel por deformaciones por corte, el cual siempre, y recuérdense esto, siempre hay que agregar placas de refuerzo, por lo menos cuando el criterio de columna fuerte y viga débil es muy parecido o muy cercano a los valores de la unidad establecidos por la norma. Esto nos permite establecer unos criterios de cómo, con el criterio de columna fuerte, cómo pensar en la columna. Y la columna normalmente en edificios bajos empieza a trabajar aproximadamente la relación entre la carga que llega a esa columna y el área de esa columna aproximadamente como un 0,25 de FY, lo que me permitiría a mí dimensionar un poco mi columna y tener alguna dimensión producto de el área requerida. Importante, dependiendo si el edificio es bajo o intermedio. Recuérdense que los pórticos a momento, ya para edificios de mediana altura o edificios altos, tienen que ir combinados con sistemas de muro porque no tienen rigidez lateral para resolver el problema. De esa manera, si ya tengo una disposición de lo que pienso que la columna podría estar en el orden de demanda-capacidad axial, que es una aproximación, por supuesto,
yo puedo entonces hacer el planteamiento de la viga y despejar todas esas expresiones para llegar al convencimiento de el criterio de columna fuerte y viga débil implementado y de esa manera poder pensar en unos valores aceptables de proporcionalidad entre lo que existe con el módulo de sección plástico de la viga en comparación con el módulo de sección plástico con la columna. Aquí hemos llegado a valores de análisis paramétricos realizados en Inesatec que vienen entre 2 y 3 veces el módulo de sección plástico de la viga debería ser el módulo de sección plástico de la columna en la dirección de análisis. Recordando que en el mundo del acero para pórticos especiales, la viga debe estar conectada al ala de la columna doble T. Esto no está pensado y por eso es una de las razones que el ISC no toma en consideración la 358, no toma en consideración la conexión al alma. Así que si queremos utilizar pórticos a momentos en ambas direcciones, lo que tendríamos que hacer es o girar la viga, girar, perdón, la columna, o utilizar columnas tipo cruciforme, o utilizar las columnas tipo cajón aceptadas por la 358, que incluye solo 3 conexiones para perfiles tubulares rectangulares del tipo o cuadrados del tipo HSS. Pero esto realmente, esas conexiones son difíciles de implementar. 2 de ellas son patentadas y una de ellas es la sideplate, que es muy compleja de implementar para todos los casos direccionales ortogonales del sismo. Fíjense que entonces, aplicando esta primera aproximación, nosotros podemos entonces pensar que si tomamos 3 veces el módulo de sección plástico de la viga, ya podemos estar en una buena aproximación de tener un criterio columna fuerte y vigas aceptable. Utilizando entonces lo que ya obtuvimos con el área, podemos ir a lo que sería un equilibrio interesante de el comportamiento por flexocompresión. Y a partir del comportamiento por flexocompresión y limitando la esbeltez de la columna para que el radio menor de giro tenga una relación de esbeltez L entre 60, al menos, digamos, cercano a ese valor, para que su comportamiento eh, esté limitado, el radio giro tenga un valor aceptable. Entonces, aplicando las formulaciones que nosotros conocemos de tensiones combinadas de acero, podemos perfectamente aproximarnos al diseño, conocido lo que va a entregar la viga, conocido lo que va a resistir la columna, porque definitivamente ya con las secciones que hemos predimensionado podemos verificar si puede resolver el tema de flexocompresión nuestra columna planteada, definida el área y definido el módulo de sección elástico requerido. En los pórticos, entonces, lo importante es poder ver este tipo de situaciones y cuando tenemos presencia entonces de sistemas de pórticos resistentes a momento, pero ahora sumándole un sistema concéntrico, entonces aquí de alguna manera las diagonales van a ser las responsables de tomar el sismo. Si yo sé que hay disposiciones normativas que me limitan el tema del arrastramiento a colocar, yo puedo saber, de acuerdo a la longitud efectiva de ese adiestramiento, que es aproximadamente 0,90, 0,80 de la longitud entre nodos de ese adiestramiento, yo puedo entonces inferir el comportamiento y obtener un adiestramiento mínimo para el cortante basal que se va a ir por esas diagonales. Esto dependerá de la cantidad de diagonales que están en el plano resistente, que de ser una, el sistema es muy sencillo, de ser varias, simplemente se tomarán la distribución distribuido uniformemente entre ellas, lo cual sabemos que no es del todo cierto, pero que nos daría una primera aproximación para la solución. Y conocido el hecho de que las diagonales van a entregar en el sistema SBF, van a entregar, que vuelvo a insistir, esto es un sistema que está combinado probablemente con un sistema de diagonales concéntricas.
Entonces tendremos que plastificar los elementos, hacemos este mecanismo sedente, que lo calculamos, para tomar la máxima fuerza axial que debe resistir a tracción la columna y la máxima fuerza de compresión, proyectando todas estas solicitaciones y llevando una sumatoria, tomando en consideración las cargas gravitacionales que están presentes en el ancho aferente o tributario del pórtico, y así poder evidentemente tener una distribución axial sobre la columna que va a controlar el diseño. Y eso es un aspecto importante a señalar. O sea, cuando yo hago mi modelo estructural, y aquí vemos diferentes casos en los que se pueden hacer planteamientos para estructuras que no necesariamente tienen una regularidad en planta de elevación eh, muy evidentes, yo puedo tener esa disposición de estos sistemas y utilizar estos métodos de aproximación para entonces poder dimensionar correctamente o predimensionar y llegar a una viga óptima, a una correa bastante óptima y a una columna y un arriestamiento que tendré que calibrar y diferenciar en altura para no castigar excesivamente la columna que recibe ese sistema de diagonalización. Aquí vemos diferentes casos. Por supuesto, el tema de las diagonales excéntricas, ¿verdad? La EBF es un sistema mucho más complejo de predecir porque sabemos que desde el punto de vista de la estabilidad lateral del pórtico, o sea, esta estabilidad lateral y esa deformación inelástica tiene que ser calibrada en función de la separación de esa viga eslabón o la dimensión de esa viga eslabón y garantizar que el comportamiento de las vigas eslabón es consistente con la deformación obtenida. Es un proceso más complejo, pero que evidentemente si uno aplica todos estos criterios por osmosis inversa, o sea, por partiendo de lo que puede entregar al elemento al resto de los elementos, que era el criterio de diseño por plástico en los años 60 o 70 del siglo pasado, donde se producían los mecanismos y el mecanismo me lo llevaba al resto de la estructura y diseñaba la estructura para que soportara los efectos del mecanismo plástico. Aquí es algo parecido a lo que hemos hecho en acero y que permite llevar el diseño a algo mucho más consistente e entendiendo todas las reglas de estructuración que requieren para temas de estabilidad contra el pandeo lateral torsional o el problema de pandeo en compresión que sufren los elementos que reciben los sistemas de diagonalización y que deben estar correctamente estructurados en una línea y filosofía de pensamiento que le dé garantías a ese diafragma de tener un buen comportamiento estructural. Así que vuelvo a insistir, todos estos conceptos, aquí vemos por ejemplo el tema de la cruciforme, y todos estos conceptos son sumamente útiles para uno poder resolver todas las estructuras de manera eficiente, entrando ya con una perfilería adecuada. Y otro aspecto importante que no deben perder de vista, porque a veces la gente dice, voy a poner 10 tipos de correa. Bueno, eso trae graves problemas desde el punto de vista de fabricación. Entonces, traten de estandarizar la solución, estandarizar el nodo sísmico con la convergencia de perfiles proporcionados que no generen interferencia en las conexiones que van a estar en el nodo viga columna, incluyendo el gusset plate de los arrastramientos, y de que de esa manera tengamos una solución donde haya mucha repetición de elementos a nivel de fabricación y una cantidad de variantes de perfilería bastante limitada para que la solución, aunque no sea el tenor económicamente más satisfactorio desde el punto de vista constructivo, va a ser la solución económicamente más satisfactoria producto de tomar en consideración los procesos de fabricación a los que está incorporado el sistema de aceros de forma obligatoria. Entonces, bueno, esto era un poco lo que queríamos traerle.